Le vamos a dar solución a los ejercicios correspondientes a el tema de hipérbola. El número 3 y el número 4 correspondientes a la actividad de esta semana. Tenemos primero el planteamiento del ejercicio número 3. Nos dice Ricardo, R y Juan, J, se encuentran en el campo en las coordenadas R0,0 y J10,0. Respectivamente, las unidades usadas son kilómetros. Durante una tormenta cae un rayo. Ricardo tarda 12 segundos más en escucharlo que Juan. Si la abscisa del lugar donde cayó el rayo es 10, ¿en qué lugar cayó el rayo? Dada la alta velocidad de la luz, se puede considerar que los dos sujetos ven el rayo simultáneamente y que la velocidad del sonido es 1/3 de kilómetros sobre segundo. Muy bien, tenemos este planteamiento. Tenemos coordenadas. Vamos a trabajar ahora un poquito con el GeoGebra y pues vamos a trabajar también con la pizarra que estamos utilizando. Entonces nos vamos de inicio a GeoGebra y vamos a plasmar lo que sería R0,0. Ok, lo tenemos ya indicado como R y J, que sería 10,0. Ok, entonces aquí no lo podemos ver de buenas a primeras. Vamos a alejarnos un poquito. De inicio, nuestros puntos son los lugares en los que se encuentran estas personas, Ricardo y Juan. Entonces quedamos en el entendido de que van a tener una diferencia de 12 segundos con respecto a lo que es el sonido del relámpago. Entonces, esto nos puede servir para poder determinar la distancia a la que están uno del otro. Bueno, perdón, no, en este caso, a la distancia en la que están con respecto al rayo. Para esto nosotros vamos a considerar que nuestro rayo está cayendo a lo largo de una trayectoria de hipérbola que permite justamente este tipo de cuestiones. Entonces, la distancia lo vamos a expresar de la siguiente forma en nuestra pizarra. Aquí los 12 segundos es la diferencia que hay, es el equivalente de diferencia que hay de distancia de uno con respecto al rayo y el otro con respecto al mismo rayo. ¿A qué vamos? Nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Vamos a tener que, como lo menciona, Ricardo es el que tarda más tiempo, que son esos 12 segundos extras, en escuchar esa explosión o ese relámpago. Entonces vamos a tener justamente eso, una ecuación donde la distancia entre el punto donde cae el rayo a donde está Ricardo menos la distancia del punto donde cae el rayo a donde está Juan es igual a esa diferencia de 12 segundos multiplicada por lo que sería el equivalente
a la velocidad 1/3 de kilómetros sobre segundo. En este caso, segundo sobre segundo nos va a dar la unidad y entonces nos queda 12 entre 3, que tiene un equivalente a 4 kilómetros. Entonces, esa es la diferencia de lo que sería la distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que Ricardo está 4 kilómetros más lejos que Juan del punto en el que cayó el rayo. Si nos vamos a lo que es si nos vamos a lo que es la definición de hipérbola, justamente es eso, la diferencia entre la distancia de un punto a un punto en común, a un punto sobre la hipérbola, es el lugar geométrico, menos la distancia con respecto al otro punto. ¿Esto qué quiere decir? Que los lugares en los que están tanto Ricardo como Juan pueden ser considerados como los focos de la hipérbola que se está trabajando. Ahora, como el punto medio de estos focos va a ser el centro de la hipérbola, lo podemos calcular, lo podemos definir. Si nosotros recordamos, para poder determinar el punto medio entre dos puntos, nosotros podemos calcularlo, considerarlo como la suma de las coordenadas en X, que en este caso sería 0 más 10 entre 2, coma, la suma de las coordenadas en Y, en este caso serían 0 más 0 entre 2. Por lo tanto, las coordenadas del centro van a ser 5,0. En este caso nosotros vamos a tener justamente que esto también nos está arrojando información. Bueno, de inicio, nosotros al determinar la distancia entre los dos focos, estamos determinando que 2A es igual a 4, en este caso serían kilómetros. Con respecto a lo que sería el centro, nosotros estamos determinando que C es igual a 5. También considerando de inicio que 2C es la distancia entre los dos focos, que en este caso serían 10 kilómetros. Estos son los datos iniciales que nosotros podemos tomar de nuestra con respecto a nuestra hipérbola. Ahora, si nosotros recordamos también, entre las dos curvas de la hipérbola tenemos la formación del triángulo rectángulo, que tiene como hipotenusa esa distancia C2 y tiene como catetos la separación entre la diferencia entre las distancias de los puntos sobre la hipérbola a los focos. Entonces nosotros podemos determinar el valor que nos falta para poder plasmar la ecuación de la hipérbola. En este caso, el valor que nos falta es B. ¿Cómo vamos a obtener B? Esto es un poquito más sencillo, apelando a lo que sería teorema de Pitágoras. Precisamente por eso hacemos referencia al triángulo rectángulo. Tendríamos que C al cuadrado, o más bien que B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado, de donde B al cuadrado es igual a, en este caso, con los valores que nosotros tenemos, nos quedaría 5
al cuadrado menos, si asumimos el valor de A, pues obviamente A es igual a 2 kilómetros. Aquí lo vamos a manejar sin las unidades. Entonces nos queda que es 2 al cuadrado. Entonces b cuadrada es igual a 25 menos 4. Por lo tanto, b cuadrada es igual a 21. Este dato lo podemos dejar como referencia. Y entonces vamos a trabajar lo que sería ahora la ecuación completa de nuestra hipérbola. Como el centro no está en el origen, nosotros tenemos que determinar cuáles son los equivalentes de h y k. Ya tenemos las coordenadas. Si recordamos que el centro tiene coordenadas h, k, entonces h es igual a 5 y k es igual a 0. De aquí nosotros vamos a aplicar lo que mencionaba, la ecuación de nuestra hipérbola. En este caso la vamos a considerar horizontal debido a las coordenadas en las que están identificados los focos. Por lo tanto, la forma de la ecuación va a ser la siguiente. X menos h, que en este caso sería 5, al cuadrado, entre a cuadrada, que sería 4, menos en este caso, como la coordenada en y es 0, nos quedamos con y cuadrada, entre, en este caso sería 21. Y esto es igual a 1. Ahora recordemos, esta es nuestra ecuación para la hipérbola. Lo podemos manejar de esta manera, pero lo que nos están pidiendo es el lugar en el que cayó el rayo. Y el dato es que la abscisa es igual a 10. Entonces, la coordenada x es igual a 10. Aquí el detalle es el valor para y. Vamos a sustituir este valor de x en la ecuación que ya tenemos para poder determinar cuál es el valor de y. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. En lugar de x, ahora tenemos 10 menos 5 al cuadrado, entre 4, menos y al cuadrado entre 21 igual a 1. Realizando la operación vamos a tener 10 menos 5, nos va a dar 5. Entonces nos va a quedar expresado como 5 al cuadrado entre 4 menos
y al cuadrado entre 21 igual a 1. De inicio 5 al cuadrado son 25 entre 4 menos y cuadrada entre 21 igual a 1. Nosotros ya podemos en este caso ir generando la reducción. Vamos a pasar, obviamente como nos interesa el valor de y, es lo que vamos a despejar. Entonces vamos a intercambiar lugares entre la fracción de y el 1. De esa manera nosotros ya vamos a ir generando nuestro resultado. Okay. Entonces son 25 entre 4 menos 1 igual a y cuadrada entre 21. $25 cuartos menos 1 serían equivalentes a 25 cuartos menos 4 cuartos. Esto nos va a dar como resultado 21 cuartos. Esto es igual nuevamente a y cuadrada entre 21. El 21 no nos estorba, entonces nosotros podemos despejarlo. Bueno, al menos el 21 que está dividiendo. Entonces lo vamos a pasar multiplicando, pasaría multiplicando al otro 21. Por lo tanto, y cuadrada es igual a 21 por 21, que sería prácticamente el cuadrado de 21, que son 441 entre 4. Esta fracción no tiene manera de simplificarse, entonces vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos lados y nos va a quedar y igual a la raíz cuadrada de 441 entre 4. Recordemos que los resultados de una raíz cuadrada pueden ser positivos o negativos, entonces y puede tener dos valores. Como estamos sacando la raíz cuadrada de una fracción, esto es equivalente a sacar la raíz como cuando, bueno, en el proceso contrario, nosotros elevamos al cuadrado. Lo veíamos en los ejercicios 1 y 2. Cuando elevamos al cuadrado una fracción, elevamos o podemos elevar al cuadrado el numerador y también elevar al cuadrado el denominador. En este caso, la situación es similar. Nosotros podemos sacarle raíz a 441 y sacarle raíz a 4. De esta forma, nosotros vamos a tener, como lo mencionaba, los dos valores posibles para y, que serían y1. Ok, vamos a dejarlo aquí. Vamos a escribir otra columna. Entonces nos va a quedar y igual a, cierto, es y1 igual a la raíz de 441 es 21 y la raíz de 4 son 2. Entonces esto puede ser equivalente a 10.5 también, en este caso kilómetros. El valor de y2
es la raíz negativa. Menos 21 sobre 2 es equivalente a menos 10.5 kilómetros. Y esto lo vamos a poder ver en nuestra gráfica. Vamos a graficar primero nuestra hipérbola. Entonces, estos valores los vamos a meter. X menos 5 al cuadrado entre 4. Vamos a ver. Y ahí lo tenemos. Estas son nuestras hipérbolas. Nos vamos a alejar un poco. Y entonces vamos a determinar una de dos. Podemos identificar los puntos justamente como la abscisa es 10. Van a pasar, o podemos considerar que hay una línea que puede pasar por el punto 10,0 y que va a pasar también a través de esos puntos. Entonces podríamos considerarlo como y igual a 10.5. Perdón, sería x igual 10.5. ¿Ok? Entonces aquí nuestros puntos, es en 10. Exacto. Ahora sí, aquí nuestros puntos corresponden con lo que nosotros estamos obteniendo. Nuestra abscisa es 10 y la ordenada o el punto en el que puede haber caído este rayo es en 10.5 o en menos 10.5. En cualquiera de los dos lugares se puede dar la situación de que Ricardo escuche 12 segundos más tarde el resultado de esta explosión o de este estruendo. Ok, entonces, bueno, aquí nosotros ya nos apoyamos de la parte gráfica para poder corroborar. Tenemos la hipérbola que resulta de las condiciones que estamos estableciendo y además los puntos en los que puede ser que haya caído ese rayo, obviamente del lado de Juan. Ahora nos vamos a regresar al PDF para poder expresar el último ejercicio. Muy bien. En este caso planteamos lo siguiente. Nos dice, supongamos que en una costa recta se encuentran dos radiofaros a 100 kilómetros de distancia uno del otro, que emiten simultáneamente una señal de radio. Un barco que se encuentra frente a ellos recibe estas señales. Si el barco está más cerca de un radiofaro que del otro, puede con gran precisión determinar el tiempo que pasa entre el momento en que recibe la señal del faro cercano y la de lejano. Supongamos que este tiempo transcurrido es de 0.000083 segundos. Si el barco avanza hacia la costa en una trayectoria en la que mantiene constante esta diferencia, ¿a qué lugar de la costa llegará? Muy bien, nuevamente en este caso los radiofaros son los focos, en este caso, en esta situación. Vamos a considerar que nuestra hipérbola tiene centro en el origen para que nosotros tengamos una mayor facilidad para expresarlo.
De esa forma nosotros no vamos a tener ningún problema en ese sentido. Más bien nuestro planteamiento se reduce bastante. Y luego vamos a considerar, primero, tenemos la distancia del radiofaro 1 al barco y la distancia del radiofaro 2 al barco. Son distancias que pues obviamente está describiendo el barco a través de una trayectoria de hipérbola. El tiempo que tarda la señal en llegar desde el primer radiofaro es un tiempo 1 y el tiempo que pasa para llegar desde el segundo radiofaro al barco sería un tiempo 2. Nosotros podemos determinar, si lo consideramos de esta forma, lo que es la ecuación correspondiente. Nos vamos a basar en una ecuación que ustedes ya han trabajado anteriormente, que es la de velocidad. Es igual, si ustedes recuerdan, muy sencillo, distancia sobre tiempo. ¿Sí? Esa es la ecuación que nos va, de cierta manera, a mandar. Luego, tenemos que distancia 1 es igual a la distancia del barco al radiofaro 1. Distancia 2 es la distancia del barco al radiofaro 2. Lo mismo sucede con el tiempo. El tiempo es el tiempo de la señal que lo voy a dejar con el signo. El tiempo de la señal del radiofaro 1 al barco. Y el T2 es algo similar. Ok, lo dejamos establecido. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo desconozco esa distancia, pero la puedo calcular. ¿De qué forma? Como estamos hablando de una señal de radio, las radiaciones, y lo van a ver más adelante, tienen una velocidad pues idéntica a la velocidad de la luz. Como estándar, nosotros tenemos que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Esta es la velocidad que nosotros vamos a considerar. Este es un dato que se maneja como una constante. Vamos a poner una comilla para que se identifique también. Esta es una constante que nosotros vamos a encontrar en muchas bibliografías con respecto a precisamente lo que es la velocidad de la luz. Ok, entonces pasamos justamente a lo que es la determinación de las distancias. Nosotros ya lo vimos. La diferencia de las distancias, en este caso, distancia 1 menos distancia 2
es igual a la diferencia que me están indicando, esa diferencia de tiempos. En este caso, tiempo 1 menos tiempo 2 por la velocidad, en este caso, de la radiación, de la señal de radio. Entonces, nosotros ya tenemos esa diferencia de tiempos. No. Okay, no. Okay. Perdón. Aquí vamos a suprimir. Okay. Entonces, la distancia, la diferencia de estas distancias nos va a quedar como distancia 1 menos distancia 2 igual a, en este caso, el valor que nos estaban proporcionando de la diferencia de tiempo, que es de 0. Eran 4 ceros, 1, 2, 3, 4, 83 segundos. Y nosotros lo vamos a multiplicar por los 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, esa diferencia de distancias es lo que nosotros vamos a conocer como el valor 2A. Vamos a poner todavía con distancias. Distancia 1 menos distancia 2 es igual. Y entonces vamos a tener 0.4083 por 300.000. Esto es igual a 24.9 y en este caso serían kilómetros. Por lo tanto, como lo mencionaba, 2A es igual a 24.9 kilómetros. Si nosotros despejamos, obviamente vamos a obtener que A es igual a 12.45 kilómetros. Eso es definitivamente lo que nosotros vamos a obtener como A. Luego, este valor a nosotros nos va a servir de la siguiente forma. ¿Qué es lo que va a pasar?
vamos a tener una hipérbola en la que los dos radiofaros van a estar separados por 50 kilómetros. Lo vamos a tratar de generar aquí, al menos vamos a poner radiofaro 1, y entonces si tengo una separación de 50 kilómetros y estoy considerando que mis puntos están en X, ok, solamente me va a tomar en cuenta con una letra. Ok, nos vamos a alejar más. Aquí aparece el primer radiofaro. El segundo radiofaro vamos a poner también, en este caso le vamos a poner S, estaría en 50 kilómetros, 0. Ahí está. Ahora, lo que nosotros tenemos es la distancia de este radiofaro, que es el foco, a la hipérbola. Entonces, ¿cuál es la coordenada que nosotros vamos a considerar? Si nosotros tenemos 50 kilómetros entre cualquiera de los radiofaros y el centro, entonces la distancia o el punto al que va a llegar puede ser cualquiera de los dos. Menos 50 más 12.45 nuestra coordenada sería menos 37.55 kilómetros. Obviamente esto del centro. En el otro caso, en el otro extremo, tendríamos 50 menos 12.45. Y en ese caso tendríamos 37.55 kilómetros. ¿Cuáles son esos puntos a los que puede llegar? El primer punto, como ya lo veíamos, es menos 37.55,0. Vamos a cambiar de color. Y algo similar va a pasar con el otro punto, pero en el otro extremo. Y también lo vamos a cambiar de color. Entonces, estos son los dos puntos, que son los vértices de nuestra hipérbola, a donde puede aparecer el barco después de cumplir su trayectoria y tocar en la costa. Y eso es lo que nos estaban solicitando. ¿A qué lugar de la costa llegará? Puede llegar al punto A, que está a menos 37.55, a una distancia de, como ya lo veíamos, 12.45 kilómetros del primer faro, y lo mismo del otro lado, 12.45 kilómetros, en este caso a la izquierda del segundo faro. Esos son los puntos que estamos buscando para este ejercicio. Muy bien, con esto cerramos la actividad para esta semana.